Bueno, como aplicación para la ley de Ampere, como ejemplo, vamos a calcular el campo magnético B en un solenoide. Entonces, ¿qué tenemos en un solenoide? Tenemos en un solenoide una cantidad N de espiras que están unidas en forma de tubo. Y vamos a calcular el campo magnético interno en este solenoide. Entonces, en un solenoide, si lo cortamos por la mitad, vamos a observar que de un lado entra la corriente y por otro lado sale la corriente. Es decir, tenemos aquí el solenoide, que es una bobina que está enrolladas. Entonces, miren, como está enrollada, si la corriente va en esta dirección, la corriente, digamos que los alambres están enrollados por aquí, por un lado entra la corriente y por el otro lado está saliendo. Entonces, si hacemos un corte, nosotros vamos a ver que por aquí entra la corriente y por acá sale la corriente. Y eso es lo que yo voy a dibujar ahorita. Entonces tenemos aquí las corrientes que están, por ejemplo, entrando en el solenoide. Entonces cuando están entrando las dibujamos con X, los círculos con X. Y luego del otro lado están las corrientes que están saliendo. Entonces aquí iría con un puntico. Así sería un corte transversal, ¿no? O sea, un corte a lo largo del solenoide. ¿En qué dirección iría el campo? Entonces miremos que digamos que el campo en el centro, tenemos aquí el eje X. En este caso, si la corriente va entrando, el radio es hacia acá, entonces el campo va hacia este lado, hacia la izquierda. Hacia este lado estaría yendo el campo magnético. Ahora nosotros, para calcular la ley del campo magnético utilizando la ley de Ampere, vamos a establecer lo siguiente. Vamos a decir que el radio de la bobina es A. Entonces la bobina en total va a tener una distancia, un diámetro 2A. Entonces el radio de la bobina es A. Ahora aplicamos la ley de Ampere. ¿Qué hacemos para aplicar la ley de Ampere? Establecer un lazo. Un lazo que sea de manera tal simétrica. Entonces podemos establecer aquí un punto A. Establecemos aquí un punto B. Vamos por aquí a establecer un punto C y un punto D. Este va a ser nuestro lazo, ¿no? Va aquí en esta parte, nosotros vamos a calcular el campo magnético. Vamos a decir que este lazo tiene una longitud L. L, L y L cuadrado. Este lazo de aquí va a ser nuestra trayectoria de integración para la ley de Ampere. La ley de Ampere, recordemos que es B punto dl, el lazo va a ser igual a νt0, la corriente encerrada. Bueno, entonces vamos a establecer que la corriente es constante. Entonces, si la corriente es constante, si la corriente es una constante, entonces el campo magnético también va a ser una constante. Ahora establezcamos la integración. La integración va a ir en la siguiente manera. Entonces, esa integral cerrada b.dl, que es una integral de línea, va a ser igual a... Vamos a empezar de aquí a aquí. Primera integral va a ir de A hasta B por b de L. Más la siguiente integral va a ir de B hasta C por b.dl. La siguiente integral va a ir de C a D por b.dl. Y la siguiente integral va a ir de regreso al punto A, que sería de D a A por b.dl. Ahora sí,
hay que realizar cada una de estas integrales. Vamos a mirar cómo hacemos esto. Bueno, debía hacer aquí el dibujo. Tenemos el dibujo otra vez, lo podemos tener aquí. Aquí estarían las corrientes que entran para tener el dibujo. Aquí estarían las corrientes que salen del solenoide. En cada centro establecimos aquí el lazo que estaba aquí. Aquí sería el punto A, el punto A, el punto B, el punto C y el punto D. Ahora sí vamos a mirar la primera integral. La primera integral, b.dl, que va de A hasta B, de A hasta B. ¿A qué sería igual? En este caso, miren que la dirección del campo magnético es hacia allá. Aquí iría una línea de campo magnético, es decir, en toda esa línea el campo magnético va a ser una constante, sale de la integral y sería b por la longitud. Esta longitud L que le pusimos aquí. Entonces esa integral va a ser igual a b por L. La integral ahora de B a C. De B a C del B punto de L. Miren que B va hacia allá y el DL es perpendicular. Como este es un producto punto y los dos vectores son perpendiculares, esto es igual a 0. La otra integral, la integral de C a D. Vamos a ver cómo resolvemos esa integral. La integral que va de C a D del b.dl. ¿Qué podemos considerar aquí para solucionar esa integral? En este caso, nosotros vamos a mirar que esta integral de aquí no van a haber líneas de campo magnético debido a que fuera del solenoide no hay campo. Entonces, esto va a ser igual a 0. Ya que podemos considerar que esta distancia es mucho mayor, ¿no?, que el radio del solenoide. Y finalmente tenemos el campo que va de D a A, del B punto de L. Este campo, ¿a qué sería igual? Este campo va a ser igual, miren que igual el DL es perpendicular al campo magnético interno. Entonces esto va a ser igual a 0. Finalmente, ¿qué vamos a obtener? Que la integral cerrada B.dl es igual a BL. Y aplicando la ley de Ampère, esto es igual a νe0, la corriente encerrada que tenemos ahí. Ahora sí veamos a qué es igual esa corriente encerrada. Esa corriente encerrada pues sería a cada corriente que lleva la espira por el número de espiras que está allí, ¿cierto? Pero nosotros debemos establecer un número de espiras por unidad de longitud, es decir, n va a ser igual al número de espiras por unidad de longitud. Entonces vamos a tener que el n va a ser igual al número de espiras por unidad de longitud por la longitud. Entonces tenemos BL, este de aquí, va a ser igual a νe0 por la corriente encerrada, que va a ser igual a la corriente de cada espira por n. Entonces el campo magnético va a ser igual a νe0 y el número de espiras sobre L. El número de espiras sería esto de aquí, entonces nos quedaría νe0 y el número de espiras, el campo magnético sería νe0 y el número de espiras es NL sobre L. Es decir, que el campo magnético dentro de la bobina va a ser igual a νe0 y por un n, y n sería el número de espiras por unidad de longitud. Y ahí tendríamos calculado el campo magnético dentro de un solenoide.
Ahora veamos otro ejemplo de aplicación de la ley de Ampere. Calculemos el campo magnético dentro de un solenoide toroidal. Entonces tenemos como ejemplo aquí campo magnético B, campo B dentro de un solenoide toroidal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Un toroide. ¿Qué es un toroide? La figura de un toroide es un neumático prácticamente. Y un solenoide toroidal es alrededor de ese neumático nosotros vamos a hacer una bobina. Entonces vamos a tratar de hacer un dibujo de un toroide. Un toroide de la siguiente manera. Tenemos aquí, es como un aro en esta forma así. Bueno, más o menos este sería el toroide, ¿no? Alrededor de este toroide nosotros vamos a tener espiras. Es decir, va a venir una espira así. Va a estar envuelto por los alambrecitos. Y digamos que por aquí está entrando la corriente y saliendo la corriente. Entra y sale la corriente. Igual nosotros podemos hacer un corte y observar las espiras, ¿no? Que en la parte interna de aquí, por ejemplo, las espiras, la corriente va a estar saliendo y en la parte exterior corriente va a estar entrando. Y podemos hacer lo siguiente nosotros. La parte interna del toroide va a estar hecha por estas espiras. Estas espiras van a estar con una corriente entrando. Y la parte externa del toroide van a ser la corriente que va a estar saliendo, ¿no? Entonces cada uno de estos va a estar saliendo. Y se representa por los punticos. Ahora sí, ya tenemos nuestra corte transversal del toroide. Lo que debemos de hacer es ahora calcular el campo magnético. Miren que en el toroide nosotros podemos calcular el campo magnético aquí en el centro, el campo magnético dentro del toroide y el campo magnético aquí afuera del toroide. Es decir, que nosotros podemos establecer tres trayectorias. Empecemos por dibujar esas trayectorias. Aquí tendría mi primera trayectoria, ¿cierto? El R, que sería desde el centro del toroide. Aquí tendría otra trayectoria. Y aquí tendría la otra trayectoria. Y sobre esas trayectorias yo voy a aplicar la ley de Ampere. Entonces tenemos, esta va a ser mi primera trayectoria. La de aquí va a ser mi segunda trayectoria. Y bueno, esta de aquí afuera va a ser mi tercera. Va a ser mi tercera trayectoria. En la trayectoria 1, ¿cuál sería la corriente encerrada en la trayectoria 1? Entonces pueden pensar un momento, pausar el video si desean y pensar, decir, ¿cuál es la corriente encerrada ahí dentro?
no hay ninguna espira aquí dentro de esta trayectoria encerrada, entonces la corriente encerrada es cero. Por tanto, aplicando la ley de Ampere, como va a ser igual a cero, entonces ese campo magnético ahí va a ser cero. Veamos ahora, pasemos a la trayectoria 3. Trayectoria 3. ¿Cuál sería la corriente encerrada en ese punto? Podemos pensar un rato ahí, pausar el video y ver cuál sería esa corriente encerrada. Bueno, entonces, miren que como las espiras que entran son proporcionales a las que salen, ¿no? Entonces miren que si esta entra, aquí sale, esta entra, acá sale, aquí esta entra, acá sale. Entonces la corriente encerrada va a ser igual a ¿qué? Como es constante la corriente, entonces eso va a ser cero. Por tanto, el campo magnético fuera también es cero. Ahora, vamos a analizar la trayectoria 2. A ver qué sucede con esa trayectoria 2. La trayectoria 2, ¿cuál sería la corriente encerrada en este punto? Miren que la corriente encerrada dentro del lazo va a ser esto de aquí. Es decir, nuestra corriente encerrada va a ser igual a la corriente de cada espira por el número de espiras que tenemos ahí. N va a ser el número total de espiras en este caso, ¿no? Ahora si aplicamos nuestra ley de Ampere, la ley de Ampere va a ser integral cerrada del B.dl va a ser igual a nu0 por la corriente encerrada, que en este caso va a ser igual a I por N. El lazo, como nos podemos dar cuenta, en cada una de estas espiras, en cada uno de estos alambrecitos el campo circula. Aquí el campo circula aquí, aquí el campo circula aquí. Entonces el campo, la suma de todas estas espiras, el campo va a ser que circule alrededor de toda la espira, ¿no? Es decir, en este punto, alrededor de toda esta longitud, el campo va a ser constante, por tanto sale de la integral cerrada. Va a ser el dl igual a nu0 y n. Ahora sí, esto que nos indica es la longitud, ¿no?, de todo este círculo, ¿no?, por donde está la corriente encerrada, por donde está circulando el campo. Si esto tenemos que es un radio r, entonces la longitud de ese círculo, vamos a tener que ese campo va a ser igual a 2 pi r, y eso va a ser igual a nu0 I por n. Y despejamos nuestro campo magnético. B va a ser igual a nu0I n sobre 2 pi r. Y va a ser en esta dirección, ¿no?, a través de todo el solenoide, dentro del solenoide. Y ese sería el campo magnético para un solenoide toroidal. B para un solenoide dal. Listo, muchachos.